¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Canal J de Barba y seguimos con el tercer video complementario del material oficial de la materia. Y este es el tercer video. En el anterior en los dos anteriores, empezado a desglosar el material, la presentación, que es el material oficial de la cátedra, pero siempre está bueno agregar información, complementar información. En este caso yo lo hice en forma muy simple, a través de placas que intercalé, agregando algo de información que me parecía importante para complementar el material. Y como habíamos llegado a través de estas placas que había agregado, y por supuesto el repaso del material de las placas de la cátedra, esperen que acomodo un poquito, habíamos llegado a corriente eléctrica, densidad eléctrica, la resistencia eléctrica, y habíamos empezado a ver el círculo de la ley de Ohm, la resistencia eléctrica y por supuesto la diferencia de potencial. Y ahora vamos a seguir directamente, habíamos llegado también a los componentes llamados resistencias eléctricas. Y ahora vamos a seguir en este video 3 directamente con el simulador que habíamos presentado en la primera clase, que yo dije que lo íbamos a ver una sola vez. Vamos a ver también en la práctica, y la idea es que lo usen y ya presentar en la segunda clase el oficial que se usa en la cátedra, que es el Tinkercad, que bueno, básicamente es lo mismo, pero tiene otra interfase, otras potencialidades, y va a complementar digamos que es el primer paso. Así que ya directamente vamos a empezar, intentando resumir lo que vimos en los dos videos anteriores, que espero que no se hayan hecho largos. Si resumimos el material de los dos videos anteriores, por supuesto el material de la cátedra, como les dije. Ops, esperen que sacamos esto. ¿Qué es más? Lo voy a dejar acá como machete para guiarme, como un índice, ¿no? Lo que fuimos viendo es, vamos a resumir un poco, que la materia tiene propiedades energéticas. Una de esas propiedades es la energía eléctrica. Hay otros tipos de energía, pero nosotros estamos haciendo un camino que es el que marca la materia, el contenido de esta materia, y vamos a hablar de la energía eléctrica, llegando a electrónica básica, que es uno de los tipos de utilización de la energía eléctrica. Bien, teníamos materiales que eran conductores, por ejemplo, directamente esto te muestra un cable que tiene cargas eléctricas, pero están quietas, relativamente quietas. ¿Por qué? Porque este cable no está conectado a nada. Entonces, si no está conectado a una fuente de potencial, ¿qué es la fuente de potencial? La batería. Una batería, acá vemos de 9 volt, por ejemplo. Pero este cable sigue desconectado. Ahora lo conectamos al polo positivo. Sigue sin moverse nada. ¿Qué pasa? Ponemos otro cable acá. Sigue sin moverse ninguna carga eléctrica. Acá vemos los electrones o el movimiento convencional de la corriente. Convencional es el primero que se empezó a usar, del potencial mayor al positivo al negativo. Aunque después se descubrió que en la práctica son los electrones, que son cargas eléctricas negativas, las que se mueven en el cable, en el metal sólido. Otra cosa son los líquidos y los gases. ¿Y qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo un circuito. Estamos poniendo una pila con unos cablecitos conectados a dos puntas. Pero acá tenemos, si la pila es de 9 volt, miren este aparatito que lo mencionamos también. Vamos a ver ya en la segunda clase directamente ver. Ahí me dice 9 volt. ¿Por qué me dice menos 9 volt? Porque las puntas están invertidas. Entonces
este tipo de voltímetro que mide voltaje o diferencia de potencial, al ser digital, te marca si vos conectás al revés el negativo. Si es de aguja, como eran los antiguos, la aguja quiere ir para el otro lado, lo que puede ser malo para el instrumento. De hecho, es malo, no puede ser malo. Bueno, y si medimos acá, ¿qué pasa? 9 volt también. Si desconectamos, no mide nada. Y si medimos acá, 9 volt. Claro, llegan los dos polos con el cable, que es un material conductor a corriente eléctrica, acá y acá. Pero vemos que no hay ningún movimiento de cargas ni nada. Ahora vamos a usar una lamparita. Una lamparita que tiene un 10 ohm acá. Oh, indica 10 ohm. Está bien, es como una resistencia, que ya lo vimos. Y vamos a conectar un cablecito acá y otro cable acá. ¿Y qué pasará cuando conectemos? Se prendió la lamparita y las cargas eléctricas se empezaron a mover. Y el movimiento convencional también. De la energía eléctrica. Si desconectamos, no hay más movimiento de cargas eléctricas. Si conectamos, estamos haciendo un interruptor acá. Desconectamos, se apaga. Entonces vamos a poner un interruptor. ¿Qué es un interruptor? Es un mecanismo, un dispositivo, un componente eléctrico que deja pasar o no la corriente eléctrica. Miren. Y te da indicaciones acá de cuántos ohm tiene este interruptor cerrado. Mostrar valores. ¿Ven? Si los 10 ohm y 9 volt. Ahora, ya con esto podemos empezar con la ley de Ohm. Porque nos dice que esta lamparita tiene 10 ohm, como si fuese una resistencia. Si nosotros vamos... Uy, perdón que moví esto. Ahí está. Si vamos ahí, esto es lo mismo en valores de resistencia que esto. No es lo mismo en resultado final. La lamparita produce luz, la resistencia produce calor. Pero los dos componentes le ofrecen una resistencia al paso de la corriente eléctrica de 10 ohm. Ahora, ¿se acuerdan de... Miren ya todo el salto que dimos? En este caso estamos generando electricidad en forma de química, electroquímica, con una batería. Vimos que los cablecitos son conductores, que es un interruptor y que el cable es de cobre, el cable que estamos usando. Acá tienen la resistividad, que le sigue en segundo lugar a la plata, y está adelante del oro, o sea que el cobre tiene mejor conductividad o menos resistencia que el cobre. Esto también es importante, puede ser pregunta de un trabajo práctico, de examen. Y como empezamos a hablar ya de corriente eléctrica y de densidad y ley de Ohm, vamos al gráfico. ¿Se acuerdan cómo eran las relaciones? Si nosotros tenemos 9 volt y 10 ohm, ¿cuánto es la corriente? Nos fijamos, la corriente 9 volt sobre 10 ohm. Abrimos la calculadora y hacemos 9 volt dividido 10 ohm. 0,9. ¿0,9 qué? A ver si se acuerdan. 0,9 qué. Ampere. ¿Y cómo se medía el amperaje? Con el amperímetro. Como se van a dar cuenta, el amperímetro, para medir la corriente que está pasando por este cable, tenemos que abrirlo el cable. Hacer esto. Y da 0,9 ampere. Ahora, para nuestro caso, que queremos estudiar las corrientes, podemos usar la lamparita o la resistencia. Lo que tiene resistencia es que podemos variar el valor, ¿ven? A ver si la lamparita... Ah, la lamparita también. Bueno, para el caso práctico vamos a reemplazar la lámpara por una resistencia. ¿Por qué?
porque es el componente que vamos a usar para entender cómo se regula la corriente eléctrica. Si bien la lámpara lo hace, si le variamos su resistencia, a nosotros nos interesa el componente que hace eso, no el que emite luz. Los dos tienen ese parámetro en común, esa variable, que es la resistencia que tiene en el caso del filamento de una lamparita, porque es una lamparita de filamento, como se dieron cuenta en el dibujito, o sea, un hilito de material conductor que aguanta mucha temperatura, muy finito y tiene una resistencia determinada. A nosotros nos importa el componente que ya estuvimos repasando en el power. Ya hablamos de las resistencias eléctricas, las características. Esto todavía en realidad no hablamos del código de colores, que es, tampoco hablamos de resistencias variables, pero ¿qué indicaría su nombre? Resistencia variable. No lineales y lineales. Y ahora vamos a pasar a la resistencia equivalente, resistencia serie y paralelo. Miren cómo está, este es el simbolito de la resistencia eléctrica. Este serruchito, cada uno es una resistencia. Y vean este gráfico porque es muy importante. Serie y paralelo. ¿Qué pasa con la que está en serie? ¿Qué pasa con la que está en paralelo? Acá tienen, en serie. Lo deben leer ustedes del material, sacar sus conclusiones, y ahora lo vamos a mostrar directamente en este circuito. Bueno, acá tenemos 1 ohm, vamos a subirlo a 10 ohm, así tenemos 0,90 amperes. Fíjense que cuando bajamos la resistencia a 1 ohm se fue a 9 amperes por la relación que hay. Obviamente se habrán dado cuenta entre la tensión y resistencia. Bajamos la resistencia, sube la corriente. Subimos la tensión, sube la corriente. Relación indirecta con la resistencia, relación directa con la tensión. Bueno, y ahora vamos a poner otra resistencia en serie con esta. A ver si alguien ya se dio cuenta cómo la voy a conectar. ¿Cómo la voy a conectar? En serie. Puede ser así o puede ser al revés. En sí la resistencia no, la vamos a poner así para que quede igual que la otra, el código de colores. Vamos a bajar hasta acá. ¿Y cómo la conectamos? Pues ya muchos se habrán dado cuenta. Así. O sea, se conecta una, esa otra se conecta a la otra y la otra a esta. Vamos a ponerle a las dos el mismo valor, así se entiende más rápidamente el 10 ohm a las 2. Como pueden ver, la corriente bajó a la mitad. Claro, 9 sobre 20 ohm es 0,45. Si 9 sobre 10 ohm era 0,9. Toda la corriente pasa por las dos resistencias. Si se saca una, se corta el circuito. De la misma forma que si se saca este cablecito o este. La resistencia puede ir en cualquier parte del circuito. Puede ir acá, puede ir acá, puede ir acá, puede ir acá, siempre y cuando el camino que está haciendo la corriente pase por las dos, una detrás de la otra. Porque ahora vamos a ver la otra forma de conexión que se llama paralelo. Y esta ya les muestro rápidamente. Está por acá. Esta es la conexión en paralelo. Oh, acá que me quedó
Acá vemos que quedó una imagen suelta, está bien. ¿Ven cómo es en paralelo? Si teníamos que era en serie, la corriente entraba por una resistencia, salía, iba a la otra, salía, iba a la otra, en paralelo, vieron que yo hice un circuito con dos de 10 ohm, acá tenemos una de 15, otra de 25, otra de 20, la suma en serie va a dar 60. En paralelo es distinto, porque miren cómo están conectadas. Todas las resistencias están conectadas a la fuente, sus dos terminales a los dos terminales de la batería. O sea, si yo saco esta, igual la corriente sigue circulando por las otras dos. Vamos este, a simular este mismo, 10, 20 y 15, las tres en paralelo. Bien, entonces tenemos 10, 20 y 15, fíjense la conexión, como es el circuito representado. Y fíjense esta formulita. En realidad la que representa todo esto es esto. La inversa de la suma de las inversas de la resistencia. Pero para hacerlo más simple vamos a sacarlas de a 2, porque en realidad igualmente, si se acuerdan, es la inversa. Inversa que es un 1 arriba. Un 1 dividiendo la suma de las inversas de cada una. Tampoco es tan difícil. Lo que pasa es que después tenés que hacer esto. Tenés que sacar el común denominador. Entonces hay otra fórmula que es más fácil, que es sacar de a 2 el producto de a 2 y siempre se calcula de más afuera hacia adentro. De la más alejada de la fuente hacia la fuente. Sobre la suma de esas dos. Yo sé que por ahí ahora, hasta ahora esto es lo más difícil que se vio y sí se va a usar en los trabajos prácticos y en el resto de la materia. No como las otras fórmulas que usaban derivadas, eso en realidad no lo vamos a usar. Está bueno que vean la fórmula y digan, ah, lo entiendo, esto es el tiempo, la longitud, el delta, todo está bueno, pero no es que lo vamos a usar, la verdad es esa. De hecho, el trabajo práctico y después en los exámenes de esto van a ser parecidos a lo que estamos viendo acá. Lo único que se van a combinar serie y paralelo. Aunque también va a haber ejercicios de serie o paralelo solo, para entender conceptos básicos. Por ejemplo, les digo, si se saca esta resistencia, ¿qué pasa con la corriente? O si se saca una de estas, ¿qué pasa con la tensión en las demás? Es básico, ¿no? Entonces, 10, 20 y 15, pasamos al simulador, que es genial porque te permite rápidamente adaptar el circuito a lo que queremos hacer. Entonces, dijimos 10, una de 10, una de 20 y una de 15. ¿Y cómo las conectamos? Primero vamos a poner resistencia para que sea más claro. Una de 10, una de 20. Entonces le cambiamos el valor de acá. Paramos ahí y hacemos 15, 10. Vamos más rápido a escribirlo acá. Opa, no te deja escribir. Bueno, corremos el cursor hasta 15. Intentamos no pasarnos. Perfecto. 10, 20 y 15. Entonces era 10, 20 y 15. ¿Y qué pasa si yo ponía 10, 15 y 20? ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Va a cambiar algo? 10, 20 y 15. ¿Y ahora cómo las conectamos? Vamos a dejar el que mide corriente ya conectado, que dicho sea de paso, tiene una resistencia muy baja. Miren, no afecta, no cuenta como resistencia. Miren cómo lo conectamos. Qué simple que es esto. Qué rápido, ¿no? Que permite simular. Esto es lo que tiene un simulador. Y ahí cuando cerramos, empieza a circular la corriente. Ustedes fíjense que hay diferencia entre las velocidades. ¿Por qué? Porque varían las resistencias, entonces varía la cantidad de corriente que pasa por cada resistencia. Si varía la cantidad de corriente,
Más corriente, más rápido. Menos corriente, más despacio. Y acá tuvimos una ayudita. Ya nos dice 1,95 amperes. Vamos a ver para qué tensión. Mira que acá dejamos 9 volt. Y queremos simular esto. Bien. Resistencia. Pero este circuito es sin tensión. Necesitamos la tensión si queremos calcular la corriente. A nosotros no nos importa, simplemente nos importa ahora saber la resistencia equivalente. El tema de cuánta corriente pasa, que depende de la tensión aplicada, lo vamos a ver después. Por ahora nos quedamos con esto. ¿A cuánto equivale este circuito? Que no lo conectamos a ningún lado. Está acá, acá y acá. Esto que vemos acá equivale a esto, 10, 20 y 15. Vamos a aplicar la fórmula, ¿se acuerdan? La ven un poquito y si no hacen pausa y vuelve. Dijimos que la forma más rápida era 15 por 20 sobre 15 más 20. Vamos a hacerlo. 15 por 20 son 300. Sobre 15 más 20 sobre 35. 8,57. O sea que estas dos equivalen a una de 8,57. Entonces vamos acá y ponemos 8,57. 8,6. 8,5, ¿no? Esas dos resistencias, con la formulita que hicimos recién, equivalen a 8,5 ohm. Y estas dos es lo mismo que antes. Se los dejo para que lo hagan ustedes. Yo ya lo hice. Y estas dos equivalen a una sola de 4, vamos más rápido, 4,72. Vamos a ver en el power si está bien. 4,6. A ver qué me había dado a mí en la fórmula. 4,72 aproximado. Volvemos al anterior de 10, 20, 15. Ahí cambiamos esta por 10. Esta por 15. Perdón, esta por 20. Ahí les dejo si las intercambiamos, ¿qué pasará? Les dejo 10, 20 y 15. Las unimos con los cablecitos. Si los cables no unen la resistencia no pasa nada. Y vamos a medir la corriente. ¿Cómo la resistencia? ¿Cómo la medimos? Bueno, teníamos la batería de 9 volt. ¿Se acuerdan a cuánto era igual la resistencia? A la tensión sobre la corriente. Vamos a sacar a ver si nos dio bien. Borramos acá. 9 sobre 1,95. Esto nos da la resistencia. 4,61. Claro, me dice que redondeé en la otra fórmula. 4,61. Que es lo mismo que lo que vimos en estas cuentas. También lo podían hacer así, pero es más fácil ir haciendo siempre de afuera hacia adentro. Esta con esta. El resultado de esta con esta. Con esta. Bueno, y después tenemos resistencias. Acá tienen las corrientes que las sacamos con la ley de Ohm. Y después tenemos circuitos. Ley de Joule ya lo habíamos visto, era el producto entre la corriente y la potencia. O sea que esto tan simple como expresar la potencia de este circuito era la corriente por la tensión, que en este caso es 1,95 por 9. Este circuito está... Opa,
No, esperen que hice algo mal. 9 por 1.95. 17 watts está disipando de potencia eléctrica. No confundan el producto de corriente y tensión con las otras fórmulas de ley de Ohm, que como pueden ver hay una que también usa el producto entre, ya que está la mostramos, tensión y corriente, que es el watts en esta, o sea, esta es la corriente, la de potencia, pero la de voltaje, corriente por resistencia, usa la resistencia. No confundan esta con esta. Esta es de la ley de Ohm y esta es la de watts. Y para ir terminando, vamos a seguir en otro video. Ya habrán deducido que hay otra forma de conectarlas, que es una combinación de las dos anteriores. Si estas están en paralelo y pongo otras dos en serie, ¿no? Ahí se conectó, no era mi idea, pero bueno. Es un circuito mixto, está usando los dos tipos de conexión. Como pueden ver, bajó un montón la corriente porque le agregamos una resistencia, dos resistencias en serie a estas tres que resultan la de 4,7 ohm. Entonces acá tenemos un circuito mixto formado por tres resistencias en paralelo y dos en serie. Eso lo vamos a dejar para otro video, ya para ir haciendo los cálculos, pero ya habrán deducido que primero se calcula esto y después se calcula en serie con estas dos. Así que bueno, gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.